por continuar con nosotros aquí en Trendiando. Y se acerca, chicos, a Triatlón de Miami para contarnos más acerca de este evento deportivo. Estamos con Frankie Ruiz. Buenas tardes, bienvenido a Trendiando nuevamente. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, mi amor? Cuéntanos acerca de todo este triatlón que tiene muchísimas personas que van a participar. Bueno, el triatlón de South Beach se va a dar a cabo el 3 de abril. Vamos a tener alrededor de 3,000 participantes. ¡Wow! Muchos. Sí, pero se lleva un triatlón que va a tener también, vamos a tener relay, que uno puede hacerlo junto con un equipo. Ok. Y también se va a dar a cabo dos diferentes distancias. Tenemos una distancia de clásico y una distancia internacional, que es la que se usa en las Olimpiadas. Bueno, no, para las personas que no entendemos nada, Sí, ¿cuál es la distancia clásica y cuál es la de internacional? La ¿Cuál es clásica la es la más diferencia? fácil, la más corta. Es nadar una media milla. Ok. Después te montas en la bicicleta a través del MacArthur Causeway y el Julia Tuttle. Y la bicicleta va a ser 20 millas y la corrida son 4 millas. O sea, natación, bicicleta y corrida. Pero- Hay que prepararse triatlón, bastante. Pero lo Ajá. interesante que lo estabas diciendo y que puede ser en relevos es que en equipos cada uno puede correr una cosa, ¿no? O sea, no la misma persona tiene que correr las O sea, nos tres podemos actividades. registrar nosotros como trendeando O y sea, hacer María de Los cada uno. Ángeles, Él dice nada. que quiere correr. Él dice que yo tú quieres corro, correr. tú haces Yo puedo bicicleta, nadar. tú nadas. Yo ¿Y puedo tu nadar. bicicleta? Tu bicicleta. ¿Le Yo entras? hago bicicleta, sí. Sí, está No bien. la sé montar muy bien, pero ahí yo me defiendo. Pero bueno, te defiende María de Los También se- Ángeles, que es lo importante. También se puede hacer equipos de dos también. Ok. Él puede correr y montar bicicleta y... Es el 3 de abril, mira. todavía hay un poco de tiempo, pero ¿qué debemos hacer si no somos, digamos, los más deportistas del mundo para irnos preparando para participar en esta triatlón? Bueno, si están ready, se pueden registrar ya en la página web de southbeachtriathlon.com, pero si todavía no saben si pueden Si somos lograr... capaces, ajá. Pueden venir a apoyar los Ahí tenemos la página web para que tengan el acceso a este triatlón. Pero a ver, cuéntanos un poco la cantidad de gente y qué tipo de personas van siempre a este evento, evidentemente, aparte de los que son maratonistas. No, esto es uno de estos triatlón que de verdad la gente que están empezando, el 60% de todos los triatletas que vamos a tener ese día lo están haciendo por la primera vez. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te preparas tú, Frankie, para enfrentar este triatlón? Sí, de una vez, hay que favor. preguntarle al maestro. Yo quisiera que ese día yo esté trabajando, pero yo hago 1 o 2 triatlones al año, pero Wow. es más bien lo que es nadar. Muchas veces voy y monto bicicleta 30, 40 millas y después me meto en el agua aquí de Key Biscayne y después a correr después, lo que le llaman un brick workout. Bueno, aquí tenemos la medalla del que se la va a ganar. Pues ya me la Bueno, gané yo. no, tú no te has Según ganado nada, él, chico. se la ganó. Todos los participantes le vamos a dar una. Es nada perrito, sí. nada. Chan, 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 chan. Hay que hacerle el triatlón. Ya verás. ¿Desde qué edad pueden participar en el triatlón? ¿Pueden ir niños? Sí. Hay niños de 9 años. También el sábado antes de la carrera tenemos lo que le llamamos un Kids Trot. Ay, qué chévere. Donde los muchachos van a correr en la arena. Una carrera O sea, normal. también una actividad para la una familia, actividad familiar. para la integración familiar, muy interesante. Pero además esa triatlón tiene un objetivo muy importante, que es beneficiar a St. Jude, que es un hospital que busca ayudar a los niños enfermos de cáncer, ¿cierto? ¿Cuánto esperan recaudar? El año pasado se recaudó más de $300,000 para la causa. ¿Es el 100%? ¿Es el 100% de la donación o cómo funciona? Depende en qué equipo tú estés. Se puede registrar para que sea el 100%. Hay diferentes niveles donde St. Jude organiza sus equipos. ¿Tiene diferentes categorías la triatlón? O sea, los niños participan conjuntamente con los profesionales o las personas novatas como nosotros. Pues vamos a participar por lo menos con un tú. No, lo que hacemos es que cuando se sale de la arena ahí para empezar la opción de nadar, los mandamos por edad. Muy importante. Todo el mundo va por edad y por clasificación. También la gente que están empezando por la primera vez, ellos van a ir último. Los profesionales van al principio. Tú vas con Ok. los mayores de 50.
Pregunta, ¿qué obtiene el ganador? ¿Cuáles son los premios que reciben los que participan? Un trofeo, lo que le damos, un trofeo primero, segundo y tercero, y también en la categoría le damos otro tipo de medalla. Esa medalla todo el mundo recibe, pero hay otro tipo de medalla. Por participar. Ay, vamos a ver una medalla por primera vez. Veo que este triatlón es un poquito más realmente por el espíritu, por el espíritu de la ayudar familia, a los demás también. No es tan profesional. O el nivel no es tan alto como el maratón, ¿no? Sí, no, es aquí es verdad que... Aquí es para divertirse, Yo le sugiero a la gente que a lo mejor a través de Facebook o algo, mira a ver si tienen amigos que lo quieren hacer como relay. Y así se empieza. A lo mejor no tienes bicicleta o no sabes nadar también, pero tienes amigos que lo ¿Recuerdas nuevamente la página web para toda la gente que nos está escuchando que se quiera inscribir de una vez ya, que está pegado a Trendeando, hora, fecha, lugar, dónde se van a reunir para hacer la salida? South Beach Triathlon. Ahí lo están viendo en la página. South Beach Triathlon es 3 de abril. También empieza el domingo a las 7 de la mañana y vamos a tener la registración abierta hasta ese día. Hasta ese día se pueden inscribir en la triatlón de South Beach. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Nos inspiras a hacer deporte. Qué bueno, que tengamos esta opción. Pero bueno, vamos a seguir hablando de deporte porque Cristian se fue a descubrir un deporte, el que se hace deporte a pesar de su avanzada edad. Él sigue haciendo deporte, un buen ejemplo, llamado paddle tennis, que se parece al tenis, pero no lo ves. Bueno, tú, si yo te digo paddle tennis, ¿qué te imaginas, María de los Ángeles? ¿Por qué me preguntas a la menos indicada que yo no sé absolutamente nada Frankie, de deporte? ¿qué Yo no crees que sé. es el paddle tennis? ¿Qué es lo que creo que el paddle tennis se juega en una lancha más pequeña? Creo que a veces la gente juega en la arena, creo. Vamos a ver, yo lo tengo que descubrir. Para que vean, los jóvenes sí sabemos de ese tipo de cosas de deporte. Y las más actualizadas no, pero bueno, las más actualizadas no, pero vamos a ver cómo le fue a Cristian jugando paddle tennis. Vamos a ver qué tan bueno es. Bueno, María de los Ángeles, yo veo que tú estás muy aplicada con el gimnasio, que estás quemando muchas calorías. A mí, la verdad, el gimnasio no me gusta y por eso me recomendaron el pádel tenis. Pádel tenis, ubican como de qué se tratará. No, bueno, pues acompáñenme y vamos a ver de qué es. Vamos. Bueno, amigos de Trendeando, nos encontramos con el dueño de Real Padel Miami, Luis Ibáñez. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, Luis, cuéntanos, ¿qué es el pádel tenis? Porque pádel tenis suena como a tenis, pero como a la raqueta, como madera. ¿Qué es? Bueno, pues este es un deporte muy novedoso. Actualmente hay muchísima gente jugando en Europa. Se inventa en México. Lo inventa un señor en Acapulco, correcto. ¿Tú crees que yo tenga las aptitudes como para jugar este deporte? Seguro que las tienes, seguro que... ¿Qué te parece? ¿Tienes algún entrenador, alguien que me pueda dar unos tips para empezar esto? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Vamos? Ahora sí llegó la hora de la verdad, amigos de Trendeando. Estoy con Luis Ibáñez Jr. de Real Padel Miami y voy a estar, bueno, ya estoy listo para mi clase. ¿Qué onda? ¿Me vas a dar la instrucción? Sí, claro. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por el saque? Más importante? ¿El saque? Sí. ¿Cómo es? Porque el saque en el tenis es por arriba, ¿no? En el pádel tenis, ¿cómo es? Siempre por abajo y siempre dentro de los cuadrados hechos. De los cuadrados. Sí. Cuando hablas por abajo, bueno, ¿qué sería? ¿Dejar botar la pelota? Deja botar la pelota y simplemente haces así y tiene que entrar dentro del cuadrado. Antes de que vayamos a la cancha, sí. El rebote de la pelota con la pared, ¿cómo es? Bueno, puede dar un bote, dan el cristal y la tienes que responder. Bueno, yo creo que ya esas serían las instrucciones más importantes. Creo que estoy ahora sí listo, me siento confiado y pues vamos a darles unos pelotazos, ¿o qué? Dale, vamos. Bueno, Luis, ¿fui buen alumno? Sí, muy bueno. Es más, te tengo un partido, tu prueba final. ¿Cómo? Amigos de Trendeando, si quieren quemar calorías de una manera divertida, el pádel tenis es la opción y les recomiendo Real Padel Miami. Se van a divertir y de verdad se van a cansar. Así que bueno,
Los vemos la próxima. ¿Prueba superada o no superada? Prueba superada y además demostré mi habilidad en el deporte. Sí, lo demostraste. Ay, yo quiero ir. ¿Cómo hacemos? ¿Tú vas a ir? Claro. Elegida para jugar. Claro, mi amor, hay que quemar calorías para tener la cuerpa, mi vida. No, de verdad que sí, es un deporte que quema muchas calorías y además es divertido, pero yo creo que... A quien te tenemos que jalar es a ti, mi amor, que siempre dices que vas a ir y que vas a hacer de todo y nunca haces nada. He decidido que va María de Los Ángeles en mi reemplazo. Ya tú jugaste tenis, ahora tienes que hacer la segunda parte, la segunda versión, que es el paddle tenis. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Juegos de cartas, mami? No, yo voy a mandar ahora mismo a comerciales porque tenemos que irnos a una breve pausa. Pero quédense con nosotros porque tenemos aquí en el estudio un gran cantautor. Se trata de Amaury Gutiérrez. Ya volvemos.